Día noveno. La historia de amor entre Santa Clara y San Francisco de Asís. Cuando Francisco predicaba en la Catedral de San Rufino, no se imaginaba que una jovencita de 17 años, acompañada de su madre y de su hermana, escuchaba apasionadamente al gran seductor de almas que hablaba del amor de Dios. No era lo que se dice guapo, y tenía 12 años más que ella. Pero esto no tenía importancia porque por más bella que la joven pudiera ser, recibía cada una de sus palabras con una indescriptible emoción, porque Francisco la arrancaba de sí misma. Con él se enamoró del amor. ¿Y cómo separar del amor el amor por el mensajero del amor? Se confundían ambos. No hemos recibido sino un corazón para amar a Dios y a sus criaturas. Si se le hubiera dicho que estaba enamorada de Francisco, se habría horrorizado y no habría comprendido. Pero de vuelta a casa, la voz vehemente y dulce le seguía, predicando la penitencia, el desprecio de las riquezas y la mortificación de la carne. Al igual que él, tampoco ella podía prohibirse amar. Era su naturaleza tanto en caso como en el otro. Pero acababa ella de escucharle por primera vez exaltar el amor, y él le revelaba que su pasión era la misma, el deseo infinito de unirse a Dios. Clara era una joven muy piadosa. Esto es decir, bien poco, era ya una santa. Los testimonios sobreabundan. Desde la infancia llevaba una vida casi angélica. Uno de sus rasgos más característicos era su deseo de no ser vista por nadie. Bajo los trajes de una extrema elegancia con que se vestía, llevaba sobre la piel otro vestido de lana ruda y tosca en todo semejante a un cilicio. Ahora bien, sabemos perfectamente lo que después de su conversión pensaba Francisco de las mujeres. Decir que evitaba verlas es decir muy poco. Prohibía a sus frailes dirigirles la palabra, y en cuanto a él las esperaba por las buenas de su universo, lo que entre paréntesis nos permite adivinar hasta qué punto debían haberle fascinado. Simplemente temía su presencia. Ahora bien, la joven Clara, bajo la amenaza creciente de un matrimonio cuya sola idea la horrorizaba, quería con todas sus fuerzas pedir consejo y abrir su corazón a ese fraile que hablaba tan admirablemente de Cristo. Con la obstinación de los elegidos decidió que se acudiría a él, costara lo que costara, y secretamente, no sola, en verdad, sino acompañada de una parienta de toda confianza. Por su parte, Francisco, informado de esas intenciones por Rufino, que servía de intermediario, acordó un encuentro. Un fraile de un alma de las más límpidas, Felipe el Largo, fue elegido para asistir a la conversación. ¿Dónde tuvo lugar? En el bosque. No hay que excluir las hipótesis, porque se quería que la familia no supiera nada. Francisco, en sus 30 años, ante esa joven de una belleza exquisita, ¿cómo podía no enamorarse? Una caída habría sido un desastre de un alcance incalculable, porque había afectado a millones de almas que iban a lograr su salvación bajo su dirección. No hubo ni la sombra de una falta. Ahí estuvo el milagro. Con Francisco vemos mejor el problema, porque con él estamos, por así decirlo, en terreno conocido. La gracia trabaja en él visiblemente sobre lo humano. Tiene deseos y pasiones como nosotros, pero como la joven que le revela con todo candor las prodigiosas llamadas del amor divino, tenemos la impresión de tropezar con la luz. Clara está conmovida también. Los enamorados no tienen ninguna psicología porque han perdido la cabeza. Clara está enamorada de Cristo, y quizá también, pero sin saberlo, de Francisco mismo, porque no está en estado de hacer la distinción necesaria. Está embargada de alegría por abrir su alma a ese hombre que le da Dios y exprese como pueda su deseo de abandonar el mundo y sus riquezas para seguir a Cristo. Mucho tiempo contenidas en el silencio de la meditación, las palabras le brotan del corazón. Él la escucha y de pronto, como se da al adversario una estocada, tiene estas palabras de una brutalidad extraña. No te creo. ¿Ha entendido bien? Clara no se inmuta. Francisco prosigue. Si quieres, sin embargo, que yo dé fe a tus palabras, harás lo que te voy a decir. Te revestirás de saco e irás por toda la ciudad mendigando tu pan. ¿Sufre ella por esa exigencia inesperada? De ninguna manera. Clara se siente feliz de ofrecer a Cristo una prueba de su amor. Es maravilloso obedecer a ese hombre que le habla en nombre del Señor. El 18 de marzo de 1212, Domingo de Ramos,
Clara fue a misa con sus padres por última vez. Debía escapar aquella misma noche, frustrando así para siempre sus intenciones y sus esperanzas. No podía decirle adiós, y este pensamiento la turbó hasta el punto que olvidó ir por una de las palmas que se distribuían ante el altar. Al alba, en el más profundo silencio, Clara y su prima Pacífica, que también quería hacerse religiosa, salieron por una puerta falsa que no era sino la puerta de los muertos, por la que los vivientes no habrían nunca querido irse, porque solo daba paso a los ataúdes. Pero no se veían ya Clara y su compañera muertas al mundo, llamadas a una nueva vida. Llegaron a Santa María de los Ángeles, donde Francisco las esperaba. Todo estaba listo. Francisco, como verdadero italiano, sabía dar toda la poesía requerida a los primeros pasos hacia el paraíso de aquellas novias de Cristo. Con su propia autoridad, les cortó el cabello a la una y a la otra. Luego ellas se despojaron de sus ricas vestiduras, que cambiaron por el hábito franciscano. Pronunciados sus primeros votos, Francisco llevó a sus hijas espirituales al monasterio de las benedictinas de San Paolo di Bastia, en el camino de Perusa, a algunos kilómetros de allí. El tío de Clara, a la cabeza de una banda de vecinos armados, hizo escuchar clamores e imprecaciones que lanzaron a la joven religiosa a la capilla del convento, donde se agarró con ambas manos al mantel del altar. Los alaridos cesaron cuando la joven mostró su cabeza rapada. Entonces su tío Monaldo, jefe de la familia, comprendió que Clara no cedería jamás y se retiró. Las vocaciones no debieron tardar mucho. Como un padre a sus hijos, así vigilaba Francisco a sus hijos espirituales, en particular a su bien amada Clara. Sin embargo, los recuerdos de una juventud agitada y la proximidad de 2 monasterios le daban que pensar. Un día antes de predicar a las damas de San Damiano, comenzó por arrodillarse y oró un buen rato. Luego hizo que le llevaran ceniza y con ella dibujó un círculo a su alrededor. Se la puso en la cabeza y siempre de rodillas sobre las losas, continuó su oración. Las hermanas sorprendidas esperaban. Se levantó al fin, rezó un miserere y salió de la iglesia. Y este fue todo su sermón, tejido de silencio. En el fondo de sí mismo tenía prevenciones con respecto al sexo femenino, y eran fuertes. Un día se le escaparon irónicamente unas palabras reveladoras. El Señor nos ha preservado de tomar esposa. ¿Quién sabe si no es el diablo el que nos ha enviado hermanas? Y en su primera regla escribía: cuidémonos bien todos y tengamos nuestros miembros puros, porque dice el Señor, quien mira a una mujer con deseo ha cometido ya adulterio en su corazón. Y decidió que del cuidado de visitar a las hermanas se encargasen los frailes que manifestasen una cierta repugnancia en ello.